Información sobre cómo desarrollar poderes eléctricos en la vida real. El índice y capítulos del video están en el primer comentario del video. Toda la información que presentó aquí es totalmente mío, se los juro por mi vida que me muera que no le robé a nadie. Yo soy el que lo descubrió, yo soy el creador, nadie me enseñó, yo aprendí solo, esto es de mi autoría. Todo comenzó en enero de 2019 a los 14 años, tenía depresión y quería suicidarme. Hasta que encontré un tutorial de Sival en YouTube, lo intenté y me funcionó en el primer día, mi vida cambió para siempre. Siempre sentía hormigueo cuando practicaba la Sival y era porque estaba haciendo la Sival de manera diferente. He creado un método único para desarrollar poderes eléctricos con la práctica debido a la Sival. Practiqué mi método por 2 semanas todos los días y comencé a tener resultados, sintiendo electricidad. No me rendí y practiqué 1 año con 8 meses todos los días, mostré mis poderes eléctricos a mi familia y amigos. Solo hasta agosto de 2020 porque abandoné mi práctica debido al acoso y perdí mis poderes eléctricos por la falta de práctica. El propósito de todo esto es encontrarle sentido a la vida y poder usarlo como defensa personal o como ataque. Y dejar un legado en la humanidad para un cambio a nivel mundial, o ya sea simplemente para sorprender a otras personas. Hay 4 principios fundamentales de los poderes eléctricos. Ahora pasaremos a la explicación de cada principio fundamental, empezando del primero hasta el último. Número 0. Tipos de electricidad. 1. Electricidad universal. Este tipo de electricidad se encuentra en los electrones y protones de todos los átomos que conforman la realidad. 2. Electricidad doméstica. Este tipo de electricidad se encuentra en todos los aparatos electrónicos. 3. Electricidad del sistema nervioso. Este tipo de electricidad son iones de sodio y potasio que residen en el interior del cuerpo y es la energía vital producida por todos los seres vivos. 4. Electricidad estática. Este tipo de electricidad se produce por el rozamiento de la frotación excesiva entre 2 materiales conductores de electricidad. Queda aclarar que la electricidad estática y la electricidad del sistema nervioso no son compatibles entre sí porque son lados opuestos. Número 1. Circuito eléctrico cerrado. Para desarrollar poderes eléctricos usaremos la electricidad del sistema nervioso porque no hace daño a la propia persona. Pero cuidado con otras personas que no seas tú porque puedes hacerles daño. Las yemas de los dedos nos permitirán hacer un circuito eléctrico cerrado afuera del sistema nervioso por ser la parte más sensible del cuerpo porque tienen 3000 terminaciones nerviosas cerca a la piel. Este circuito eléctrico cerrado es solo una extensión del circuito eléctrico interno del sistema nervioso. Recuerda esto porque es importante, abre tus manos y de forma separada alinear los dedos a la par de ambas manos y luego todas las yemas de los dedos o puntas de los dedos deben mirarse entre sí a distancia. Demasiado cerca sin tocarse y los dedos de las manos se curvan y no se mantienen rectos y intentan no mover mucho las manos porque deben estar quietos y así se forma un circuito eléctrico cerrado con el cuerpo. Para que funcione el circuito eléctrico cerrado con 2 manos hay que usar al mismo tiempo el enfoque de atención y concentración y visualización leve solo en una yema del dedo que sería la yema del dedo índice. El enfoque de atención sirve para marcar un punto donde irá la electricidad del sistema nervioso y la concentración sirve para enviar electricidad del sistema nervioso a ese punto que marcaste con la atención. Tienes que tener en cuenta que concentrarse es muy importante ya que de eso dependerá cuánto tiempo te demores en conseguir resultados en la práctica, trata de estar en el presente y no en tus pensamientos o recuerdos. El circuito eléctrico cerrado incrementa la electricidad del sistema nervioso sin ningún límite. En las primeras 2 semanas el circuito eléctrico cerrado se practica por 1 hora porque practicar más de 1 hora puede causar cansancio y fatiga y sueño por tener poca electricidad en tu sistema nervioso. Puedes practicar 30 minutos y más tarde 30 minutos más y así practicar 1 hora con pausas. Puedes escuchar música con auriculares mientras practicas. Si practicas 3 días y al día siguiente no practicas por 1 día. No empezarás de cero ya que lo que pasará es que restó 3 menos 1 y es como si hubieses practicado 2 días por dejar de practicar 1 día porque la electricidad de tu sistema nervioso disminuye por la falta de práctica. Así que debes practicar todos los días. Está totalmente prohibido la lujuria en hombres porque esa cosa prohibida que hacen los hombres con su cuerpo ya sea solo o con una mujer. Hace que pierdas electricidad de tu sistema nervioso y es como si nunca hubieses practicado. Afirmó esto porque cuando logré sentir electricidad y luego caí en la lujuria, ya no sentía electricidad.
Recuerda no tener las manos sucias cuando practiques el circuito eléctrico cerrado. Número 2. Liberación eléctrica. Cuando practiques el circuito eléctrico cerrado siempre sentirás adormecimiento en los dedos, pero según mi experiencia no te pasará nada malo porque este adormecimiento es algo momentáneo. Y desaparece cuando termines de practicar el circuito eléctrico cerrado. Hay 4 sensaciones diferentes que sentirás al practicar el circuito eléctrico cerrado y debes aprender a diferenciar cada una. 1. Hormigueo. Lo sientes de alta intensidad, como una sensación fuerte y denso, se siente pocos puntos y dura poco tiempo y es continuo. 2. Hormigueo débil. Lo sientes de baja intensidad, como una sensación débil y sutil, se siente muchos puntos y dura mucho tiempo y es continuo. 3. Electricidad débil. Lo sientes de alta intensidad, como una sensación fuerte y denso, se siente un punto y dura poco tiempo y es continuo. 4. Electricidad. Lo sientes de alta intensidad, como una sensación fuerte y denso, se siente un punto y dura mucho tiempo y es intermitente. Ahora pasaremos a la explicación de cada una de las 4 sensaciones diferentes, empezando del primero hasta el último. 1. Hormigueo. Cuando estés practicando el circuito eléctrico cerrado sentirás hormigueo en alguna parte de la palma de la mano, pero solo se sentirá algunas veces y no en toda la práctica con el circuito eléctrico cerrado. Lo sientes por 1 segundo o 2 segundos y luego desaparece por completo, no es necesario concentrarse en el hormigueo. 2. Hormigueo débil. Para sentirlo debes practicar 3 días y en el 4.º día lo sentirás, cuando estés practicando el circuito eléctrico cerrado y pasen minutos después mientras practicas. Recién ahí sentirás el hormigueo débil en la yema de los dedos y punta de los dedos y a partir de ahí lo puedes sentir en cualquier momento de la práctica. En esta situación de sentir hormigueo débil cuando practicas el circuito eléctrico cerrado, deberás estimular la sensación de hormigueo débil con la concentración cada segundo en el hormigueo débil para que no desaparezca y dure más tiempo la sensación de hormigueo débil y si desaparece la sensación, volverá de nuevo la sensación segundos o minutos después, así se practica el hormigueo débil y sirve para que se convierta en electricidad débil y luego en electricidad. 3. Electricidad débil. Cuando estés practicando el circuito eléctrico cerrado con el hormigueo débil sentirás electricidad débil en alguna yema del dedo pero solo se sentirá algunas veces y no en toda la práctica con el circuito eléctrico cerrado. No es necesario concentrarse en la electricidad débil porque es como si fuera el hormigueo normal pero mejorado, lo sientes por 1 segundo o 2 segundos y luego desaparece por completo. 4. Electricidad. A partir de la segunda semana de práctica del circuito eléctrico cerrado, hará que cada vez cuando estés practicando el circuito eléctrico cerrado y pasen minutos después mientras practicas, recién ahí sentirás una sensación intermitente por 3 segundos en la piel de una yema del dedo y es la electricidad del sistema nervioso. Lo sientes por 1 segundo y luego desaparece por 1 segundo, luego lo vuelves a sentir por 1 segundo y luego desaparece por completo, mientras más días pases practicando a partir de la segunda semana. Lo sentirás por más de 3 segundos y lo sentirás en más de una yema del dedo, a partir de 1 mes de práctica, lo sentirás muchos segundos en la piel de todas las yemas de los dedos por muchas veces. Ahora, en esta situación de sentir electricidad del sistema nervioso cuando practicas el circuito eléctrico cerrado, deberás estimular la sensación de electricidad con la concentración cada segundo en la electricidad para que no desaparezca y dure más tiempo la sensación eléctrica, y si desaparece la sensación eléctrica, volverá de nuevo la sensación segundos o minutos después. Para dominar la liberación eléctrica debes poder sentir cada segundo la sensación de electricidad por 1 hora continua cuando estés practicando sin pausas el circuito eléctrico cerrado con 2 manos. Para dominarlo demora 2 semanas a partir de 1 mes. Número 3. Proyección eléctrica. Ahora, una vez dominado la liberación eléctrica, podrás demostrar a otras personas que tienes poderes eléctricos, usando la electricidad del sistema nervioso para hacer daño a distancia a otras personas como forma de defensa personal o como ataque y también usarlo para objetos. Lo primero que necesitarás es buscar una persona de confianza,
Y lo segundo que necesitarás es practicar sin pausas el circuito eléctrico cerrado por 1 hora con 2 manos para tener acumulado mucha electricidad del sistema nervioso en la piel de la yema de los dedos. Y lo tercero que necesitarás es poner la yema de tus dedos cerca de la piel de la persona de confianza a distancia, demasiado cerca sin tocarlo. Y si quieres que la persona de confianza sienta más electricidad, entonces que sea en la palma de las manos de la persona de confianza. Después la persona de confianza comenzará a sentir, primero hormigueo, segundo adormecimiento, tercero electricidad, cuarto pesadez, quinto dolor. La distancia de la electricidad dependerá de cuántos días lleves practicando la proyección de electricidad. Así que al principio tiene que acercarse y son entre 1 a 3 centímetros, pero esa distancia puede aumentar con la práctica y ya no será necesario que se acerque a ti. Una vez que proyectas tu electricidad hacia la persona de confianza, se gastará la electricidad que acumulaste y tendrás que volver a recargar practicando más para volver a proyectar. El primer día practicando proyección de electricidad será por 1 hora y el segundo día practicando será 1 minuto menos, como 59 minutos y así consecutivamente. Hasta que llegues a 1 minuto y así la recarga de acumulación eléctrica será más rápida. Para dominarlo demora 2 meses a partir de 1 mes con 2 semanas. Queda aclarar que también podrás pasar electricidad a distancia a objetos, como aparatos electrónicos y recargar tu celular o encender un foco o LED pequeño. Hay 2 informaciones adicionales importantes de los poderes eléctricos. Ahora, pasaremos a la explicación de cada información adicional importante, empezando del primero hasta el último. Número 0.5. Bases de los poderes eléctricos. 1. Base eléctrica. La base eléctrica es la cantidad de electricidad que uno tiene en su sistema nervioso y varía dependiendo de la persona. La mayoría de personas del mundo tienen una cantidad baja de electricidad en su sistema nervioso porque no practican. 2. Aumento eléctrico. El aumento eléctrico es la cantidad de electricidad que almacenas en tu sistema nervioso con la práctica del circuito eléctrico cerrado, aumentando poco a poco la cantidad de electricidad de tu sistema nervioso. 3. Acumulación eléctrica. La acumulación eléctrica es la cantidad de electricidad que puedes tener en la piel de la yema de los dedos con el circuito eléctrico cerrado. La acumulación eléctrica dependerá de la cantidad de electricidad que tengas en tu sistema nervioso. Esto es equivalente a acumulación eléctrica es igual a base eléctrica. Para poder sentir electricidad del sistema nervioso en la piel de la yema de los dedos, es necesario que aumentes la acumulación eléctrica. 4. Tiempo eléctrico. El tiempo eléctrico es el aumento de la acumulación eléctrica y depende del tiempo continuo que le dediques a la práctica del circuito eléctrico cerrado en ese mismo momento. Esto es equivalente a acumulación eléctrica es igual a tiempo eléctrico. Para poder proyectar tu electricidad, es necesario que aumentes la acumulación de sensación eléctrica. Cuando proyectas tu electricidad pierdes tu acumulación eléctrica pero no pierdes la electricidad de tu sistema nervioso. Número 0.6. Tipos de poderes eléctricos y elementos. Hay 4 tipos de elementos y hay 4 tipos de poderes eléctricos. Cada uno de nosotros los humanos pertenece a un tipo, teniendo una afinidad natural. Para saber a qué tipo perteneces, necesitas ser nuevo y que nunca hayas practicado el circuito eléctrico cerrado. Luego, empiezas practicando el primer día por 2 horas y practicando el segundo día por 2 horas, puedes practicar con pausas de 1 hora hasta completar las 2 horas. Con practicando me refiero a la práctica del circuito eléctrico cerrado, y en el tercer día, recién podrás practicar 1 hora, hasta la segunda semana. Tipos de poderes eléctricos y elementos. 1. Generador eléctrico. Si en el primer día de práctica no tienes cansancio, fatiga, sueño, y si en el segundo día de práctica no tienes cansancio, fatiga, sueño, entonces eres un generador eléctrico y podrás sentir mucha más electricidad de lo normal. También tienes afinidad por el elemento calor y fuego. 2. Proyectador eléctrico. Si en el primer día de práctica tienes cansancio, fatiga, sueño, y si en el segundo día de práctica tienes cansancio, fatiga, sueño, entonces eres un proyectador eléctrico y tu electricidad podrá tener mayor alcance de distancia. También tienes afinidad por el elemento humedad y agua. 3. Generador electromagnético. Si en el primer día de práctica no tienes cansancio, fatiga, sueño, y si en el segundo día de práctica tienes cansancio, fatiga, sueño,
Entonces eres un generador electromagnético y podrás sentir mucho más electromagnetismo de lo normal, también tienes afinidad por el elemento roca y tierra. 4. Proyectador electromagnético, si en el primer día de práctica tienes cansancio, fatiga, sueño, y si en el segundo día de práctica no tienes cansancio, fatiga, sueño. Entonces eres un proyectador electromagnético y tu fuerza electromagnética podrá tener mayor alcance de distancia, también tienes afinidad por el elemento ráfaga y viento. Por si se lo preguntan, yo soy un generador electromagnético, ¿y tú? Hay muchísima más información que no he compartido en este video porque no quiero hacer el video muy largo en duración, y si quieren que comparta toda la información de manera completa, háganmelo saber en los comentarios. Además, si tienen alguna duda, pueden hacer sus preguntas en los comentarios, los responderé. Muchas gracias por estar aquí, porque somos el comienzo de algo grande. Además, yo no quiero ser el único con poderes eléctricos, porque me puedo morir y se pierde todo el conocimiento. Por eso comparto toda esta información, y recíbelo como un regalo porque te lo mereces. Un gusto ayudarte. Nos vemos próximamente, versión 19.